después viene analizador sintáctico y después viene el analizador semántico. El analizador semántico se conforma por varias etapas todavía. Nosotros vamos a ver ahorita a grandes rasgos qué hace. Entonces, el tema del día de hoy es analizador semántico. ¿Y cuál es su función? Eh, perdón. Toma como entrada el árbol de análisis gramatical. Ese árbol de análisis gramatical ya lo saben usar ustedes o también le pueden llamar gramática libre de contexto. Sí, entonces lo que hace es agarrar la parte de la gramática junto con el árbol creado en la fase de análisis sintáctico. Eso lo vimos la clase pasada, el lunes pasado. Y ahora lo que hace es, esta fase determina el significado semántico del programa mediante la creación de tablas de símbolos, verificando cuáles de las variables utilizadas han sido definidas y una infinidad de otras tareas anteriores a la generación de código. ¿Ok? Entonces, va a verificar que haya una semántica dentro de lo que es mi expresión matemática. ¿Sí? También tiene otras dos tareas principales, que son la verificación estática del programa, o sea, se encarga de verificar que esté semánticamente correcto, estáticamente correcto, y crea algo que es representación o código intermedio. Este RI significa representación intermedia. Lo podemos, este RI lo podemos identificar como CI, código intermedio, RI, representación intermedia, y viene otras siglas que ahorita se las voy a decir más adelante. Aquí viene. Sí, la representación intermedia también se denomina lenguaje intermedio o código intermedio. Entonces, estas siglas que yo tengo aquí es representación intermedia, lenguaje intermedio o código intermedio. Es lo que representan nuestras siglas. Y es una forma alternativa para un árbol de análisis gramatical. A veces el analizador gramatical crea su representación intermedia de forma directa y en ocasiones el árbol de este se convierte a la representación. ¿Se acuerdan de esta expresión? Ustedes ya lo trabajamos la clase pasada. ¿Sí se acuerdan de esto? Sí. Ok, lo trabajamos la clase pasada y lo que hizo fue hacer primero el árbol de análisis semántico, bueno, sintáctico, perdón, y de aquí vamos a partir para realizar lo que es el análisis sintáctico. Entonces, saben que del lado izquierdo tengo lo que es X1, en donde esta parte es como si fuera un subárbol y tengo el primer operador que sería el más, después viene lo que es la multiplicación, ¿sí? Y sabemos que del más, del lado izquierdo se va el A y luego viene el más y del lado izquierdo se va el BB por 12, ¿sale? Y aquí del lado derecho les decía que primero se debe ejecutar lo que es la división. Y la división, ¿por qué? Porque la división se realiza de A entre 2. O sea, no hay otro operando que afecte la división. Entonces, junta. ¿Sí? Por eso se junta. Pero viene lo que es la suma. Y del lado izquierdo se hace la división y del lado derecho se hace la multiplicación. ¿Sale? Entonces, eso lo había explicado la clase pasada. Ahora, vamos a ver a partir de este árbol, vamos a ver qué se hace posteriormente. Entonces me dice esta diapositiva que viene un proceso que se llama optimización. Y la optimización cambia la representación intermedia de modo que la fase final de generación de código producirá código que se ejecutará más rápido u ocupará menos espacio en ambas cosas. Ok. Entonces, esta parte de optimización lo que hace es ir depurando código de tal manera que a la hora de ejecutar se ejecute más rápido.
y ocupen menos espacio en memoria, ¿sale? En ese caso, a la hora de reducir términos, se pueden reducir lo que son varios, bueno, diferentes tipos de optimización que se refiere localmente, que se hace dentro de la semántica o grupo de sentencias. Y esos hay varios tipos. Aquí me marca lo que sería dos tipos de propagación constante y la eliminación de subexpresiones comunes. Esa es una que se refiere a la optimización local. Y eso es lo que vamos a ver, cómo eliminar lo que son subexpresiones comunes. Después viene otro tipo de optimización que se llama de ciclos interactivos. Se hace dentro de ciclos, o sea, cuando un ciclo se repite constantemente, ese ciclo se omite y se manda a llamar para que no dentro de nuestro código lo tengamos siempre. Otras se llaman globales. Se afectan sobre un programa o un procedimiento y el último se llama de mirilla. Se realizan después de que el código esté seleccionado. Eh, Eso quiere decir que está atisbando, así lleva el término correcto al donde ya lo seleccioné, lo estoy depurando, por una sentencia de código. Pero la que nosotros vamos a enfocar ahorita es a la primera, a cómo eliminar un subárbol que es común. Ok, aquí vean, esto es una representación intermedia, ¿sale? Entonces, esto que yo tengo del lado izquierdo ya lo establecí dentro de la clase pasada, en donde tengo el primer subárbol y el segundo subárbol. Tengo la primera expresión de x1 y tengo la segunda expresión en x2. Ok, ahora, ¿qué se hace? Dentro de la parte de la optimización, aquí estamos usando algo que se llama eliminación de subárboles que son parecidos o que son lo mismo. ¿Por qué? Vean qué tienen en común tanto el subárbol izquierdo como el subárbol derecho. Tienen en común lo que es la multiplicación. Mira, vean, por BB y del lado derecho es 12. Entonces, yo sé que ese es algo en común. Entonces, lo que se realiza en este caso, a la hora de realizar el análisis semántico, es optimizar nuestro código. ¿Cómo voy a optimizar nuestro código? Si ustedes se fijan del lado izquierdo, tiene toda la expresión completa, pero del lado derecho, como hay una subexpresión que es común con la anterior, entonces le pone un punto y con ese punto representa que hace referencia a algo que se encuentra en la anterior, en el subárbol anterior. Entonces ya no lo pongo, solamente le pone ese punto. Entonces quiere decir que es algo que está repetitivo de dentro del subárbol. Entonces se hace referencia con una flechita que allí iría esta parte del subárbol. ¿Sí comprendieron lo que se hizo en la representación intermedia modificada? Sí. Sí, Sí, está sencillo. Entonces, en este paso se dice que se hizo una optimización de subárboles comunes, que es esta sección. ¿Sale? Ok. A ver, Fernanda, por favor, ¿quieres leer esta diapositiva? claro. Preparación para la generación de código. El compilador decide muchas de las cuestiones acerca de dónde se residirán los valores. Dos de las cuestiones en la preparación de la generación de código son la asignación de memoria y la asignación de registro. La asignación de memoria. La asignación y el mantenimiento del espacio de memoria para conservar los valores de las variables y expresiones se conoce como asignación de memoria. Asignación de registros. Los registros se utilizan para conservar los valores de las variables y expresiones, y aunque rara vez hay suficientes para un programa completo, las arquitecturas más recientes basadas en RISC, conjunto reducido de instrucciones de cómputo, poseen más. Ok, ¿a qué se refiere eso? Cuando nosotros guardamos alguna variable, o más bien todas las instrucciones llevan un espacio en memoria.
y también llevan un espacio en registros. Se les asigna tanto un espacio en memoria como llevan un espacio en asignación de registros. Entonces, lo que se hace a la hora de preparar el código y realizar una optimización de código, entonces lo que estamos haciendo es reduciendo memoria y aparte reduciendo espacio en registro. Aquí nos habla acerca de esos dos tipos de asignación, de preparación de código para la asignación, que es asignación de memoria, que se refiere a la asignación y mantenimiento en espacio en memoria. Y la segunda se refiere a conservar los valores de las variables y expresiones. ¿Sale? El conservar ciertamente lo que son los valores se hace en los registros. El almacenar se realiza en la memoria. ¿Sale? Es a lo que se refiere. Ok, ahora, vean aquí, parando lo que es la generación de nuestro código. Miren, en esta sección ya tenemos la parte de ya optimicé mi código mediante esta expresión. Ah, bueno, ¿qué hice? Ah, pues lo que hice fue optimizar el subárbol común. Ya lo hice. Ahora, sigo la flechita y me dice preparación para código, para generación de código. Primero viene la parte de la memoria. Ok, la parte de la memoria se refiere a los datos que se van a ir almacenando. Si ustedes se dan cuenta, nada más estamos usando identificadores aquí. Aquí no estoy involucrando lo que son operadores, sino lo que son AA, BB, X1 y X2, pero porque les vamos a llamar variables o identificadores. Entonces, la memoria guarda lo que son variables o identificadores. Ahora, vamos a los registros. Fíjense que en los registros ya me maneja lo que son operadores también. Entonces, en cada registro va guardando lo que son operaciones. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto de tope de pila? Es cuando ya hemos completado lo que son todas nuestras operaciones. Entonces, registros guarda operaciones. Memoria guarda variables o identificadores. ¿Sale? ¿Están de acuerdo? Bueno, ¿hay dudas? ¿O sí comprendieron No, lo que se está haciendo? Ahí en registros es donde sí ya no entendí muy bien. En registros, guarda operaciones o la posición de la operación. Guarda lo que son variables o identificadores. Ok. Esta representación que yo tengo acá, hasta al momento no lo van a comprender como tal, porque hay diferentes tipos de representaciones. El autor del libro donde saqué esta información nos dice que, bueno, lo que hace es, tengo la expresión X1 y tengo la expresión X2. A partir de ahí, yo voy a generar algo que se llama generación de código intermedio. Y algunos autores le llaman generación de código código, pero es de 3 líneas, en donde nada más tengo lo que es la asignación y pongo lo que es el operador y a quién se lo voy a asignar. Dentro de esos lenguajes de representación intermedia tenemos ensamblador. Eso lo vamos a ver posteriormente, cómo se usa ensamblador y vamos a instalar en sus máquinas lo que es ensamblador. Entonces, cuando ustedes hacen una representación, este tipo de representación es una, pero ahí representa muchísimos. Por ejemplo, lo que le está diciendo es mete direct, mete direct. ¿Eso qué quiere decir? Está metiendo lo que es X1 y X2 a una asignación de variables, que es dentro de la pila. ¿Sale? Aquí también me está diciendo, mete lo que es bebé. Está asignando la variable bebé a una variable. Y luego es mete a
lo que es igual a asignación. Y luego me dice, bueno, vas a cargar a un registro en memoria la variable R1. ¿Sale? Y luego me dice, bueno, multiplica la variable R1 a lo que ya tenía almacenado en la posición 12. Como ustedes se dan cuenta, esta representación no es de ensamblador, ¿sí? Es otro tipo de representación. Cada autor tiene su propia representación, pero del lado derecho les va diciendo qué va a realizar. Por ejemplo, miren, ya que me puso todas las variables, la asignó en pila. Por ejemplo, esta variable, bueno, esta instrucción que dice carga BB, carga 1SR1, lo que está haciendo, bueno, asígnale a la variable BB lo que tiene R1. Y después, a R1 le vas a asignar la multiplicación de BB por 12. Y luego asignole a R2 la variable A. Como ustedes ven, este es un código de 3 líneas máximo. ¿Por qué? Porque tengo la asignación, ¿sí? Aquí van dos operadores, dos operandos con un operador. Y máximo tengo 3, lo que sería operador, operador, y tengo mis 3 operandos. A eso se le llama generación de código de 3 líneas. ¿Sale? Entonces, vean que la representación que tengo aquí la realiza de tal manera que está optimizando código. Lo que quiere es optimizar código. Si ustedes lo hicieran todas estas por separado, entonces ocuparían más líneas de código. Entonces, lo que quieren en esta parte es optimizar código mediante este tipo de representación intermedia. ¿Sale? Estas son las instrucciones que va realizando del lado izquierdo. Entonces, esto que yo estoy señalando al medio no lo vamos a comprender como tal, porque es representación intermedia. Pero lo que tiene como dentro después del punto y coma, que se refiere a lo que es comentarios, ahí nos va diciendo qué realizaría cada línea de código. Salvo de representación intermedia. Ustedes hasta el momento pueden generar también sus propias instrucciones de representación intermedia. También se pueden generar. Ok, después, dentro de las fases de compilación en un lenguaje de programación, tenemos las siguientes. Inciso A, que son preprocesado, es donde identifica las bibliotecas y las funciones. ¿Sale? Es la parte de los encabezados en C. Luego viene la parte de compilación, que valida que el programa semánticos conforme a la gramática del lenguaje. Y el último es enlazado. Valida las funciones que existen en los binarios de las librerías de C. Sí, entonces, dentro de este lenguaje de compilación, proceso de compilación, viene el preprocesado. Lo que hace es definir todas las librerías o bibliotecas. Segundo, verificar que no haya errores, que es el proceso de compilación. Y tercero, lo que hace es valida que las funciones o bibliotecas que usamos sean las correctas. ¿Sale? Por ejemplo, aquí nos marca c.lib, es una biblioteca. Puede ser, en C tenemos stdio.h, es otra biblioteca. Entonces, que esas sean las correctas para el tipo de lenguaje que estoy ocupando. Bibliografía de donde sé que esta información. Ok, ¿hay alguna duda, chicas? Chicos y chicas, perdón, con respecto a lo que acabamos de ver. Pues por ahorita no. Bueno, Lo del final sería en código para... sí, este código hasta el momento no lo hemos considerado, no se los he enseñado. Ahorita nada más es como un ejemplo. Pero para esos ejemplos se los puse para que ustedes comprendieran cómo sería un tipo de representación intermedia, que es lo del medio. Claro, cada instrucción tiene su propia interpretación, que es la que viene a la derecha. Y esto, lo que viene a la derecha, lo que hace es realizar
estas expresiones que vienen acá arriba. Se parece al lenguaje máquina, ¿no? Bueno, o sea, Es muy parecido al lenguaje ensamblador. Sí, es parecido, no es lo mismo. ok. ¿Sale? ¿Hay dudas, preguntas, chicos? No, profe. Bueno, esta No. es la parte teórica. Sabemos que existe una parte teórica. La parte práctica, ustedes ya la hicieron con su práctica de análisis. Una parte, ¿vale? Ok, bien. Va a ser la actividad para esta semana, la práctica de esta semana? Igual, como se los adelanté en la clase pasada, veo que sí estudiaron códigos, sí estudiaron lo que debe hacer, sí pusieron atención a lo que les iba diciendo el video. Entonces, lo que yo quiero en esta práctica que sigue es que elijan igual una de las expresiones de la actividad 1 y realicen su analizador sintáctico. Pero que a la hora de que yo meta otro paréntesis, meta otras llaves o otro tipo de símbolos, que no lo reconozca. Igual, me tienen que poner capturas de pantalla cuando lo están probando con la expresión válida y con expresiones no válidas. No sé si hay alguna duda con respecto a lo que deben hacer en esta semana. Nada más son las operaciones, ¿no? ¿O cuáles son? De operaciones, pero no estoy hablando de esto que les acabo de explicar, sino lo que hicieron de práctica. Entonces es ¿La hacer primera? lo que hicimos en la práctica 2, pero con una En la, expresión de la práctica 1. en la práctica 3. Bueno, ¿O qué práctica fue? 2. Ahorita, ¿cómo se dice? Sí, sí, perdón, ajá, perdón. lo que entregamos ahorita. Lo que entregaron ahorita, que fue la práctica, a 2. ver, ¿Tres? 3, ¿no? Mm, No, entregamos la práctica 2. Ok, no, sí, es la dos. cierto, práctica 2. Práctica 2, ok. No le digo, profe. Lo que hicieron en práctica 2, pero nada más que valide una expresión de la actividad 1. O sea, vamos a modificar la práctica 2 como Exacto, hicimos el final de la práctica 1. O sea, que nada más exactamente. identifiquen los que Pero son parte de quiere, nuestra fórmula. por ejemplo, el de área, el de perímetro y esos, son los... Eligen, ándale, exacto, eligen cualquiera de esas y modifican su práctica 2 para que valide una nada más. Pero tanto en analizador léxico como en analizador sintáctico. Que tal vez yo le ponga un paréntesis de más, pero me diga que falta un paréntesis. O Ok, sobra un eso no me queda paréntesis. claro. ¿Cómo? ¿Cómo Esa estaría eso? parte, toda esa parte tienen que estudiar lo que es el el jq.flex. Ahí viene esa parte que analiza esa sección. Nada más sería como prácticamente editar los identificadores y el flex, ¿no? Exacto. ¿No es donde vienen las instrucciones? Bueno, las reglas. No, de hecho es en ¿Sí? el syntax.com, profe, donde se va a modificar esto. ¿Cuál? En el. Bien, pero la parte también vienes acarreando ese tipo de expresiones en el perdón, en el CUP, No, en el archivo flex. CUP. Ujú. Ahorita les digo el nombre Ah, de ese. Lexer, ¿no? Lexer.com. Lexer CUP, viene una parte ahí también. Pues ahí nomás son los símbolos, pero donde te va a definir todo, yo digo que serían syntax.com, porque ahí define cómo se va a iniciar, cómo va a terminar y todo eso. Sí, también estoy viendo ese archivo y también ahí van a hacer cierto tipo de modificaciones. Entonces es que haga lo de la práctica 2 que entregamos, Ajá, pero ya nada más que reconozca la nuestra, la que elegimos, exacto, la que y reconozco. que si falta añadir algo de la que nos dio, bueno, de la que elegimos, avise, falta un paréntesis, falta algo. Ajá, exacto, nada más. Ok. Y que si metemos otra fórmula diferente a la de nosotros no la reconozca. Exacto. Va. Ok, ok. ¿Vale?
Igual en equipo. Va. Vale. Sale. Entonces, ¿hay dudas con respecto a lo que van a hacer? ¿No? No. No. Ok. Bien. Esta es la última semana. Esta es bueno, llevamos la semana 5, chicos. Esta es la semana 5 y la siguiente semana es de evaluación, que es la semana 6, según mis cuentas. Porque empezamos el 1 de septiembre. Del 31 al 4 es la primera semana, luego del 7 al 11 la segunda, del 14 al 18 fue la tercera, del 21 al 25 es la cuarta, hoy del 28 al 2 es la 5 y luego viene la semana 6, que es semana de evaluación, la siguiente semana. La siguiente semana probablemente no tengamos sesión de Meet, dado que va a ser semana de evaluación. Lo que les voy a hacer es dejar el archivo de evaluación o la liga del cuestionario. Ahorita todavía no lo he aclarado bien en esa situación. Si les voy a dar el O sea archivo, que si no va a hacer examen. ¿cómo? O sea que si no va a hacer examen. Pues es su cuestionario, Ah, no. vale 20% su cuestionario. Puras No es prácticas. cierto. Entonces, se los voy a avisar el día, yo creo, el Meet para explicarles cómo va a ser la parte del cuestionario. ¿Vale? Tengo toda esta semana para definir lo que voy a hacer. No nos haga cuestionario, profe. Y aparte, la siguiente semana va a servir para todos aquellos que deben alguna actividad, la puedan reponer. ¿Sale? Para los que están al corriente, nada más va a ser su puro cuestionario. Y para los que no están al corriente, va a ser cuestionario y actividades atrasadas. ¿Sale? ¿Quedó claro, chicos? Va que va. Pues ya Sale, que. entonces, nos vemos. Nos Sale, vemos. Órale, cuídense. Vale, bye. Nos vemos. Hasta luego. Dale. Hasta luego.